Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de las tormentas anunciadas para este tiempo. Cada año hay una temporada de tormentas o temporada de huracanes. Un año compuesto de 12 meses, Dios estableció el sol para marcar junto con la luna los tiempos, y cada año sabemos que hay calores y después de los calores vienen las tormentas. Las tormentas son las grandes perturbaciones atmosféricas cargadas de viento y de lluvia que pueden traer destrucción. Para ello está la iglesia en cada nación. La iglesia fue repartida en las naciones de la tierra para estar orando por cada nación. La palabra de Dios nos dice que debido al cumplimiento del tiempo profético, como se acerca ya el último tiempo del regreso de Jesucristo, es la iglesia la que tiene que estar orando, intensificando la oración. Así está escrito, dice la palabra en Primera de Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Así que la iglesia es la vigilante de todo un año acerca de todo lo que puede acontecer. Hay una oración que debe ser preventiva. Antes que sucedan las cosas tenemos que orar. Y la otra oración es la correctiva, la que ya implica muchos costos de vidas, materiales, económicos, etcétera. Por eso tenemos que saber que la iglesia es luz y sal en el planeta Tierra. Jesucristo estableció la iglesia como la bendición a cada nación en la tierra, y hoy hablaremos precisamente de cómo la iglesia puede intervenir ante las amenazas de las tormentas. La iglesia frente a las tormentas anunciadas. Estamos en temporada de huracanes, todo comenzó desde mayo, huracanes programados para el Pacífico, ahora estamos en junio, huracanes programados para el Atlántico. Así que bienvenidos a esta enseñanza conforme a las Escrituras. Así es, realmente estamos viviendo tiempos donde cada vez es más necesario buscar a Dios y su presencia, porque cada vez se vuelven más peligrosos estos tiempos, se vuelven más difíciles y realmente debemos de buscar más a Dios. O sea, en estos tiempos que estamos viviendo de bastante violencia, solamente en Dios tenemos la protección divina, la provisión divina y todo lo que nos haga falta. Así que volvamos nuestros corazones a Dios, y ahí está la respuesta a nuestras necesidades. Sí, solo la iglesia puede parar, detener, destruir y prevenir para la destrucción de los huracanes, para evitar, ¿no?, de que el huracán salga más fuera de control. Es la iglesia la que tiene el poder para echarlos fuera. La autoridad y el poder. Sí, la iglesia está dotada del poder y la autoridad para hacerlo. Por eso tenemos que ir a la Biblia, que es la palabra que nos guía aquí en la tierra. La Biblia no es un libro de lo humano, es un libro divino, un libro que viene de Dios para movernos en lo sobrenatural. Cuando hablamos de la oración, entramos a lo sobrenatural, porque la oración es estar hablando con una persona que no vemos, pero que es la persona que va a resolver el asunto de la tierra. Esa persona es Dios. Toda oración va a Dios el Padre, el camino es Cristo Jesús. Todos los que somos creyentes en Cristo podemos orar en su nombre, para que Dios el Padre pueda intervenir en una ciudad como puede ser nuestra ciudad Villahermosa, Coatzacoalcos, o puede ser Tuxtla Gutiérrez, o más allá, Los Ángeles, California, Ciudad de México, cualquier ciudad donde hay un creyente, nación, donde hay un creyente que ore a Dios el Padre que está en los cielos. Es un acto de fe,
es un acto de lo sobrenatural, es un acto espiritual, porque dice la Escritura, Hebreos 11:6, que sin fe no podemos agradar a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hay que creer que cuando oramos con el invisible, está allí, pronto o presto a atender la necesidad del planeta Tierra. Todo esto está enseñado en la Biblia. La palabra de Dios es un manual que nos va guiando y solamente tenemos que escudriñar de las Escrituras para ir conociendo lo que debemos hacer aquí en la tierra. Hoy hablamos de la oración para confrontar fuerzas espirituales que se mueven en tormentas, huracanes, en vientos que están llevando destrucción como los tornados en Estados Unidos, o también estamos conociendo de desastres naturales ocasionados por fuerzas que se mueven en la tierra, terremotos, fuerzas que se mueven en el fuego, incendios o cualquier fuerza en el agua. Estamos viendo la manifestación de mucha perturbación en los mares que están saliéndose más allá de los límites que Dios ha establecido. Por eso tenemos que ir a la enseñanza de las Escrituras. ¿Por qué suceden estas cosas? Todo tiene una razón de ser. Así que vayamos a las Escrituras porque Dios es Dios de bendición. La Biblia habla acerca de la bendición que Dios estableció cuando introdujo a su nación, la nación de Israel, a la tierra prometida. Y dice la palabra aquí en el capítulo 11, dice la Escritura, 11 de Deuteronomio. Vamos a leer versículos del 11 al 15, porque allí habla de la buena tierra. Dios está vigilando la tierra. Tu nación, amigo, amiga, es vigilada por Dios. Los ojos de Dios están puestos en cada nación del planeta Tierra, porque Dios es el creador de las naciones. Y Dios ha establecido que en un año de 12 meses se establezcan sus bendiciones. Dios estableció el sol y la luna para marcar tiempos, por eso hoy conocemos primavera, verano, otoño, invierno. Y de un día a otro sabemos que en la noche tenemos que descansar para reponer las fuerzas para otro día. El día es para trabajar. Sale el sol, hay que moverse de la casa para ir al lugar donde se trae la comida. Toda persona debe movilizarse, la señal es el sol. Sale el sol, nos movemos al trabajo. Regresamos a casa cuando el sol se oculta. Y tenemos que descansar. El cuerpo fue creado por Dios para estar activo en el día, pero en la noche hay que descansar porque es allí donde Dios interviene en el cuerpo para reponer todo lo que se ha desgastado. Todo ello son enseñanzas que tenemos en las Escrituras. Por eso un buen sueño es reparador. Cuando dormimos 8 horas, o en profundidad, podemos descansar y una persona descansada puede ser productiva para el otro día. Dios está vigilando al ser humano, a cada familia, a cada gobierno, a cada ciudad, a cada nación. Dios está de por medio en bendecir. Y aquí tenemos en Deuteronomio lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Habían salido después de 400 años de esclavitud de Egipto, entrarían a la tierra que Dios le prometió a Abraham, una tierra diferente, una tierra donde los ojos de Dios allí estarían. Hoy estamos, desde que Dios pactó con Abraham, en estas bendiciones. Por eso los ojos de Dios están puestos en cada nación, sobre México, sobre Guatemala, sobre Estados Unidos, sobre España, sobre Francia, sobre cualquier nación. Así que debemos considerar lo que dicen las Escrituras, porque es el manual. Dice Deuteronomio 11, vamos a leer versículos del 11 al 15.
La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Y si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. 15. Daré también la hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Hasta Guardaos allí. pues que vuestro corazón no se infatué, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y entonces se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Dios está vigilando el comportamiento del ser humano en el planeta Tierra con respecto a su palabra que está registrada en la Biblia, las Escrituras. Cuando el ser humano está cumpliendo los mandamientos de Dios, camina en los mandamientos de Dios, los cielos estarán abiertos y las bendiciones de Dios estarán sucediendo cada año. Dios mandará la lluvia buena, que es la lluvia de otoño, la primera lluvia, y la lluvia última, la lluvia de primavera, para levantar la cosecha, para que haya para comer. Porque Dios creó el cuerpo para la comida, el cuerpo necesita comer, pero también Dios estableció que el cuerpo tenía que trabajar, y por eso Dios estableció el sol y la luna. El sol marcando el día de trabajo, la luna marcando el día de descanso. Y Dios enviando la lluvia para que cuando se trabaje la tierra. O sea, Dios es la cooperando primera, con el hombre. Así es la primera actividad económica que Dios estableció, la agricultura. Entonces el hombre trabaja con Dios, viendo las señales de Dios, el sol, la luna, las lluvias. La buena lluvia hace que el agricultor trabaje la tierra, abra el surco y siembre la semilla. Dios es el dador de la lluvia, por eso dice, el dador de la tierra, el dador de todo, la vida, el dador de todo. Dios el Padre es la fuente de toda bendición. Por eso hace la advertencia en el 18 que dice, no, el 16, guardaos pues que vuestro corazón no se infatué, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por eso, en un año, en un país donde de pronto hay sequía, eso quiere decir que el sol se intensifica sobre ese país. Entonces, no hay lluvia, hay fuertes calores, hay sequía. El agricultor no puede trabajar la tierra porque la tierra no estará dando el fruto. La tierra está resquebrajada. Por lo tanto, esos calores estarán moviendo vientos que la Biblia le llama vientos solanos, vientos que van a desolar, vientos que van a traer destrucción. Son los vientos de juicio, y esos vientos, de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras, vienen de los lugares desérticos, de los desiertos. Por ejemplo, hablando de la temporada de huracanes, sabemos que los huracanes se van formando. Primero las tormentas antes de conocerse como huracanes, porque todo depende de la velocidad que va tomando el viento. Todo comienza con un viento caluroso. ¿Dónde comienzan a formarse las tormentas? En el desierto, generalmente en el desierto que está en África. Allá en el África hay un gran desierto y los calores se empiezan a establecer.
el viento, el sol, está trayendo o bendición, pero también trae juicio. Entonces los vientos calientes que vienen del sol, calientan la tierra y calientan el agua. Y en el intercambio entre el agua y el viento hay movimiento. Entonces empiezan a mover de oriente a occidente. Por eso la Biblia habla del viento de oriente, del viento que viene del desierto, del viento que viene, bueno, conocemos el famoso desierto del Sahara, eso es África. Y es allí, en el África, donde empiezan a formarse las tormentas. Lo que hoy vemos como tormentas y huracanes en el Golfo de México, en toda esta parte del Atlántico, su formación viene desde el África y viene de oriente a occidente. Por eso hoy, debido al avance de la tecnología que hoy se tiene en cuanto a los fenómenos meteorológicos, muchos hombres de ciencia pueden pronosticar con anticipación acerca de la formación de estas tormentas que pueden después formarse ya como huracanes. Tenemos un cuadro donde presentamos lo que están diciendo los hombres de ciencia acerca de las tormentas y huracanes programadas para este año 2025. Por un lado tenemos las tormentas que se formarán en el Pacífico y por otro lado las tormentas que se formarán en el Atlántico. Y hay un número grande sobre estas tormentas. Por eso cuando la iglesia cristiana, todo hombre de Dios, mujer de Dios en la tierra, en ciudades y naciones, conoce a través de lo que están diciendo los hombres de ciencia, la tecnología fue creada por Dios, la ciencia fue creada por Dios, los hombres fueron creados por Dios y Dios da la sabiduría a los hombres. Dios pone la tecnología en el conocimiento del hombre para que podamos ser alumbrados de esta manera. Entonces nosotros caminamos con el conocimiento que vienen tormentas. Sí. Y si están por llegar tormentas que pueden formarse como huracanes y destruir nuestras ciudades, sobre todo las ciudades que están en las costas, entonces tenemos que orar, intensificar la oración, porque esto muestra que los cielos se han cerrado y por lo tanto hay un movimiento de fuerzas espirituales que se están moviendo en todo ello. Es la causa. El hombre en la tierra está ocasionando todo esto, pero muchos no entienden acerca de por qué nacieron en la tierra y su comportamiento, lo que ellos hacen, qué influencia tendrá con las fuerzas de la naturaleza. Pero la Biblia habla que si no hay obediencia a los mandamientos de Dios que están registrados en las Escrituras, van a cerrarse los cielos y vendrán estos desastres que hoy conocemos año con año. Por eso la iglesia debe estar vigilante. La Biblia nos va enseñando acerca de cómo los hombres empezaron a violar los mandamientos. Y debido a la violación de los mandamientos es por lo que hoy estamos conociendo muchos juicios que están viniendo a la tierra. Isaías, leamos lo que está escrito en Isaías capítulo 24, versículos 5 y 6. Allí el Espíritu Santo a través del profeta Isaías está hablando de las causas, del por qué suceden problemas al hombre en la tierra y los elementos que Dios va a usar en castigo debido a la desobediencia a la palabra. Cuando la obediencia está, los cielos estarán abiertos, pero cuando viene la desobediencia del hombre, los cielos se cierran.
De allí la importancia, amigo o amiga que nos estás viendo, de predicar el Evangelio de Jesucristo, porque es a través de Cristo. Cristo, cuando murió en la cruz, hizo un cambio, cambió la maldición a la bendición. Cristo vino a cambiar toda maldición que pueda estar operando en una persona, familia, ciudad, gobierno, nación. Por eso predicamos el Evangelio, para que las naciones cambien de maldición a la bendición. Así que es urgente predicar a Jesucristo y también interceder por aquellas personas que están apartadas de Dios para que se arrepientan de todo pecado y vengan a la conversión a Dios. El camino, Cristo Jesús. Cristo es el camino de salvación. Aquí en Isaías, el Espíritu Santo está mostrando las causas por la cual el hombre entra en problemas en la tierra. Isaías 24, del 5 al 6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Aquí está muy clara la palabra de Dios, por qué hay tanta muerte en ciudades y naciones por desastres naturales. Así que necesitamos conocer lo que está registrado en la palabra de Dios. En Jeremías, veamos Jeremías ahora, capítulo 12, versículo 4. Allí también el Espíritu Santo, a través de otro profeta, el profeta Jeremías, está hablando de la desolación en algunos lugares, porque falta el trabajo, falta la comida, porque hay tanta desolación en algunos lugares. Vamos a leer Jeremías 12:4. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran. Faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Si corriste con los de pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Esta palabra, dicha por el Espíritu Santo a través de Jeremías, estaba hablándole a un pueblo rebelde, Sí. a un pueblo que se había rebelado sabía contra Dios acerca de la verdad, y no la de cumplía. obedecer los mandamientos de Dios, y no Pecaba, pues, pecaban con conocimiento. aún sabiendo los mandamientos, aún sabiendo, pecaban. estaban pecando. Entonces Dios está hablando de causas. ¿Por qué viene todo lo que le está ocurriendo a una ciudad y a una nación? Por la maldad de los moradores de una población, ciudad, nación. Así que esta es la causa. A esto vino Jesucristo hace 21 siglos atrás. Cristo vino por causa de los pecadores, porque los pecadores estaban trayendo toda maldición a la tierra. Y en lugar de bendición, la maldición estaba imperando. Cristo vino a salvar a los pecadores. Cristo no vino por los que no necesitaban salvación, sino por todos los que necesitábamos la salvación. En Jesucristo está la salvación. Por eso un día una persona que la encontraron en el acto mismo del adulterio, estaba en adulterio hombre y mujer. Trajeron a la mujer porque la ley hablaba de la ley de las adúlteras y tenía que morir porque la encontraron en adulterio y la llevaron al Señor Jesús. Jesucristo, Él dijo, el que esté libre, se lo dijo a los varones, de pecado, el que esté libre de pecado, que arroje la primera, que arroje la primera piedra. Fueron redarguidos en la palabra de Jesús porque todo ser humano hemos nacido en pecado. Esos varones estaban en pecado, así que todos necesitábamos morir. A esto vino Jesucristo, a dar su propia vida en cambio o en un intercambio con nosotros, los seres humanos. Cristo murió para que nosotros hoy tuviéramos
la esperanza de vida. Solamente en Cristo hay un cambio de maldición a bendición, de muerte a vida. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo. La causa ya Dios la está estableciendo desde Isaías, Jeremías y otros profetas. Es más, el Salmo, vamos a leer el Salmo 107, versículos 33 al 34. Allí está hablando Dios acerca de cómo cambian las circunstancias. Hay bendición, pero de pronto la bendición se convierte en maldición por el comportamiento del ser humano en la tierra. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Por la maldad de los que la habitan, por eso viene la esterilidad de la misma tierra. Pero también Dios, cuando está viendo el arrepentimiento de un ser humano de todo pecado, inmediatamente cambia la maldición a bendición. Sí. Por eso se predica el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje que predicamos? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si una persona se arrepiente de estar en pecado, de estar apartado de Dios, de estar desobedeciendo los mandamientos de Dios, aunque sea una persona que desconozca los mandamientos, pero está en ese pecado. Si se arrepiente, Dios en su misericordia perdona al pecador. Por eso predicamos el Evangelio. Podemos seguir leyendo allí mismo en el Salmo 107, versículos 35 y 36. Vuelve el desierto en estanques de agua. Allí convierte la maldición en bendición. Sí, de aguas, y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Esta es la bendición de Dios. Tiene que ver con mucho alimento, tiene que ver con ganados, tiene que ver con incremento de los bienes y de las riquezas. Todo esto es bendición de Dios, cielos abiertos. Así que, amigo, amiga, si tú estás viviendo en una situación deplorable en cuanto a tu economía, estás padeciendo problemas económicos porque no hay trabajo o no te alcanza el dinero, la respuesta está en arrepentirse de estar apartado de Dios, de no conocer la palabra de Dios, y en el momento que uno se arrepiente y reconoce que solamente Jesucristo es la única persona que nos puede cambiar la situación de maldición a bendición, de muerte a vida, y le aceptamos a Jesucristo, aceptamos su obra, la obra en la cruz del Calvario. Allí fue el intercambio, Cristo murió por ti y por mí, y allí fue nuestra salvación. Si tú crees en la obra de Cristo y crees que Cristo resucitó de los muertos y le declaras con tu boca que Él es el Señor a partir de este momento de tu vida, la Biblia dice, serás salvo. Podemos leer Romanos 10, 8, 9 y 10. Allí está el Evangelio que se predica. Estamos predicando salvación a toda persona que por una u otra razón está apartada de Dios. El pecado está afectando a esa persona y a toda su familia. Pero cuando hay arrepentimiento, hay un cambio inmediato en ese momento. En Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. Sí, dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí está lo que es la salvación del ser humano Y en la la Escritura tierra. dice, todo aquel que en él creyere,
no será avergonzado. Nunca será avergonzada una persona si cree en Jesucristo. Así que por eso estamos intensificando la predicación del Evangelio de ciudad en ciudad, de nación en nación, hoy a través del uso de los medios de la comunicación en la tecnología que Dios ha permitido. Estamos llegando a muchos lugares, a muchas naciones. Muchas familias están siendo bendecidas. No se predica ninguna religión, ninguna denominación. Estamos hablando de la única persona que nos puede ayudar, seamos de un continente o de otro continente. Solamente Cristo es la única persona. Así que por eso tenemos que conocer lo que está registrado en la Biblia. Hay maldición debido al comportamiento del hombre. El hombre en su pecado trae todo lo que hoy estamos conociendo a través de las noticias, y solamente en Jesucristo, cuando una persona se arrepiente y acepta a Jesucristo, cambia de maldición a bendición. Volvemos a los principios que están establecidos en la palabra de Dios, donde nos muestra cómo Dios mueve los elementos de la naturaleza debido a la maldad de los hombres en la tierra. Isaías capítulo 29, versículo 6. Cuando hay mucha maldad, mucha violencia en una ciudad, en una nación, pues hay que prepararse porque hay una sentencia de juicio, de muerte, que puede venir a la ciudad o a la nación. Y los recursos que Dios establece en juicio son los recursos del aire, del agua, del fuego, de la tierra. Los recursos son de Dios y todos estos recursos son de bendición al hombre si el hombre está en obediencia a los mandamientos de Dios. Pero cuando no se obedece, entonces vienen los problemas. Y por eso la oración de la iglesia debe orar previamente. Si estamos conociendo todo ello, estamos conociendo de la profecía, tenemos que intensificar la oración a favor de los pecadores que se arrepientan. Y si suceden las cosas, bueno, pues seguimos orando. Después del problema, después del desastre, tenemos que intensificar la oración para que Dios tenga misericordia por aquellos que han quedado en problemas, y por eso la palabra trae consuelo. Isaías 29, 6. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Allí habla de todo lo que hoy conocemos como fenómenos de la naturaleza. Son las tormentas, torbellino, tempestad, todo aquello que Dios usa debido al pecado del ser humano. Por eso tenemos que conocer de todo ello. ¿Por qué Dios está moviendo como nunca la oración en la iglesia? Todos los que somos cristianos, nuestra función primordial es la oración. Un cristiano no puede hablar acerca de ser cristiano si no ora. La oración es el motor que mueve la vida del cristiano. Si el cristiano no ora, estará entonces en una debilidad espiritual, en una sequedad espiritual, y no podrá ver los problemas, no podrá ver la profecía, no podrá oír la voz de Dios, y no podrá entonces actuar en fe, haciendo guerra a la guerra del enemigo. ¿Por qué Dios mueve a la iglesia a la oración? Porque en las fuerzas de la naturaleza, como es una tormenta, se mueven espíritus territoriales, fuerzas espirituales demoníacas. Los demonios se mueven en medio de una tormenta, en medio de un huracán, en medio de un incendio, en medio de un terremoto. Allí están operando los espíritus inmundos. Y los únicos que podemos tener el discernimiento de ver lo que otros no ven
somos los que hemos creído en Jesucristo. Y también autoridad porque entramos para a la reprenderlos. dimensión de lo sobrenatural. ¿Mande? También autoridad para representarlos y cancelarlos. Exactamente, solamente el En Cristo creyente Jesús. tiene autoridad y poder. Podemos leer Lucas 9, capítulo 9, versículos 1 y 2. Allí Dios habla de la autoridad que empezó a delegar con sus apóstoles, con sus discípulos. Los apóstoles de Jesucristo son la columna de la iglesia. Jesucristo, Él es la roca en la cual se fundamenta la iglesia, pero los que fueron edificando la iglesia, los apóstoles. Por eso tenemos que estudiar las cartas de los apóstoles, porque es fundamento para la iglesia cristiana. ¿Podemos leer? Lucas 9, 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lo primero que Jesucristo le da a los que son llamados a ser sus discípulos es la autoridad y poder. Autoridad y poder. Tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Tiene que ver con la posición que tenemos de ser linaje escogido, real sacerdocio. Pero también Jesús nos da su poder, el poder de su resurrección, el poder de vida, el poder que vence las fuerzas de las tinieblas. Por eso todo cristiano puede reprender espíritus inmundos. Jesucristo dijo, van a ir a predicar el evangelio, arrepentimiento para vida, pero van a liberar a los cautivos y sanar a los enfermos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hay que precisar, la autoridad y el poder es para confrontar demonios. Creo que el Señor fue específico en ello. Por eso cuando un cristiano está orando, puede reprender demonios detrás de un huracán, detrás de una tormenta, detrás de una lluvia torrencial, detrás de lo que viene en temblores. Los temblores van anunciando, porque dicen, ya está temblando. Bueno, ¿será que vendrá un gran temblor que se puede convertir en un terremoto? Hay que estar orando previamente, ¿sí? Sí, bueno, tenemos ese mismo pasaje en Mateo capítulo 10, versículo 1. Quiero dar lectura a ese versículo nada más. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí el evangelista Mateo nada más usa la palabra autoridad. Sí. Este mismo pasaje, si lo vemos en la versión inglesa, por ejemplo, la King James o la versión del rey Jacobo, van a encontrar que dice, no dice autoridad, sino poder. Y les dio poder. Ahora, en Lucas, en nuestra versión Reina Valera, el texto que acabamos de leer, dice las dos cosas, poder y autoridad. Así que son dos cosas que Dios nos ha dado, es poder y autoridad. Ciertamente son dos cosas diferentes, pero también similares, porque vemos el poder nos habla, bueno, en el griego es la palabra dunamis. Dunamis, que de ahí viene la palabra, por ejemplo, dinamita, ¿no? Que tiene que ver con algo que es poderoso. Y en cambio, exousia, que es autoridad en griego, es exousia, que tiene que ver con ejecutar o realizar algo. Así que, en pocas palabras, la autoridad nos habla de la vestimenta, ¿no? Del uniforme, de la ropa, de la autoridad que tenemos. Así como, por ejemplo, un policía tiene un uniforme, esa es su autoridad, ¿no? Está vestido con una autoridad. Tiene una placa. Tiene una placa, exacto. Lo identifica como una autoridad. Pero también tiene que tener poder. Se le da un arma. Se le da un arma, exactamente. De defensa. Y la gente pues tiene que respetarla. Respetamos la autoridad que tiene ese poder. Tiene placa y tiene arma.
Sí. Tiene autoridad y tiene poder. Entonces, por eso, la autoridad y el poder, la autoridad es el uniforme, se podría decir, y el poder es ahora sí, la fuerza que uno requiere para hacer algo. Así que por eso nosotros estamos de esa misma manera, ¿no? Tenemos la autoridad. En Efesios 6 es donde nos habla de una armadura en Cristo Jesús. Así que tenemos esa autoridad, pero también tenemos que tener el poder, y eso lo da el Espíritu Santo, tal como dice Hechos 1:8, ¿no? Pero recibiréis poder, y para que entonces sean enviados, ¿no? Como testigos a todas las naciones, empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Así que por eso, primero tenemos que tener la vestidura del Señor Jesucristo y tener entonces el poder del Espíritu Santo para entonces ser testigos del Señor Jesucristo. Y muy interesante porque la palabra testigo en griego es martiria, que también significa mártir. Y cuánta gente en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, hasta dieron su vida por amor a Jesucristo, por ser testigos, que también testigo es ser mártir incluso. Pero en este caso, Jesús está diciendo también, les doy poder para que sean testigos. El testimonio de Jesucristo está en ustedes. Apocalipsis nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, y ese es el poder que tenemos para anunciar, para pronunciar, para orar, para desatar, para atar y entonces dar lo que Dios nos ha dado. Sí, por eso en el Nuevo Testamento encontramos la armadura de Dios, o la enseñanza de ponernos la armadura de Dios, que es Cristo Jesús. En Efesios capítulo 6 se describe toda la armadura, porque estamos en guerra contra demonios, espíritus territoriales, sobre todo que se mueven en la naturaleza. Para poder entender acerca de cómo los demonios se mueven en las tormentas, en los vientos, hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Job. Dice la Biblia que un día estaba Dios y llegaron a él sus santos ángeles, pero junto con los ángeles llegó Satanás. Satanás es un ángel caído que está aquí en la tierra, pero un día llegó Satanás a la presencia de Dios, y Dios le dijo o le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dijo, de rodear la tierra. Y fue Dios quien le preguntó, ¿no has visto en la tierra a mi siervo Job? No hay otro varón tan honrado y recto como mi siervo Job. Entonces Satanás le dijo, sí lo vi, pero está protegido por ti, por tus manos, tú los tienes en protección. Hay una cobertura de protección y no lo puedo tocar. Esta enseñanza está en el libro de Job, capítulo 1. Hay que leerlo. Entonces Dios permitió que el diablo tocara los bienes de Job, porque Satanás le dijo, le has enriquecido, como yo no lo puedo tocar porque el diablo es un ladrón y no le puede robar sus riquezas. Job era un hombre rico, pero dijo Satanás, si tú me lo permites y toco sus bienes, piel por piel todo lo que el hombre tiene va. Entonces Dios dijo, tienes el permiso de tocar sus bienes, sí, y lo que tiene Job, pero no toques su vida. Esto es algo importante de conocer, porque dice la Biblia que con la autorización que Dios permitió, el diablo salió para destruir los bienes de Job. Sí, y uno de los elementos que usó fue el aire. Sí, vemos que Job perdió todo, perdió todo lo bienes, perdió que son su ganado, su familia, perdió su casa, perdió su familia, pero lo que Job no perdió fue su fe. Así es, no perdió su fe. Entonces dice la Biblia, Job 1:19, y un gran viento vino del lado del desierto. Es el viento solano, el viento que viene del desierto, viento de calor. Ese viento formó un tornado que destruyó la casa donde estaban los hijos de Job. Estaban en pecado.
y por el pecado murieron. Así que fue la destrucción. El diablo usa los elementos de la naturaleza para traer destrucción. Por eso tenemos que orar. Todo cristiano debe conocer la enseñanza que está en la Biblia. Jesucristo dio autoridad contra los demonios que se mueven detrás de un tornado, detrás de un huracán, detrás de un torbellino, detrás de una fuerza que se está sacudiendo la tierra o en el incendio. Por eso, amigo, amiga, queremos hacer un llamado a tu salvación. Solamente en Cristo está la salvación de la humanidad. Solamente hay que reconocer que estamos en pecado. ¿Quieres reconocer tu pecado? Repite después de mí: Señor Jesucristo, reconozco mi pecado. Por mi pecado estoy apartado de Dios y no estoy en la bendición de Dios, pero me arrepiento de todo pecado. Y en este momento, Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida. Creo en tu sangre que me limpia de pecado y creo en tu resurrección. Y con mi boca te confieso el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, has pasado de muerte a vida. Ahora eres un hijo de Dios y como hijo de Dios, ahora estudia de la Biblia y empieza a orar. Es necesario ir a una iglesia donde se enseñen las Escrituras. Muchos pastores que aman a sus ovejas están enseñando de las Escrituras y enseñando de la oración. Bienvenido a la familia de Dios. Sigamos orando en estos tiempos de amenazas, de huracanes y de fuerzas de la naturaleza. Solamente en la oración podemos nosotros estar ayudando a una ciudad y a una nación. No estamos aquí en aspectos religiosos solamente para estar pasando el tiempo, sino para estar sirviéndole a Dios. Dios tiene a la iglesia a su servicio para bendecir cada ciudad y cada nación. Esperamos que estas enseñanzas hayan sido de bendición a tu vida y sigamos orando unos por otros, perdonándonos unos a otros y bendiciéndonos unos a otros. Gracias y hasta nuestro próximo programa. Dios les bendiga y guarde a todos.